El socialismo debe tener cuerpo, músculo, esqueleto, nervio, carne, vida en la realidad. Ustedes saben que en todo el mundo se habían bajado, se habían arriado las banderas del socialismo en casi todo el mundo, a excepción de Cuba revolucionaria, socialista. Pero ni en Europa, ni en Asia, ni en América Latina, con alguna excepción, se hablaba de socialismo, o se habló de socialismo durante 20 años. Hasta que nosotros levantamos la bandera. Y el mundo empezó entonces a hablar de socialismo. Le cabe a Venezuela el honor de haber contribuido poderosamente al renacimiento del socialismo en el mundo, del proyecto socialista, de las banderas socialistas. Entonces tenemos nosotros una gran responsabilidad. Todo aquel que luche por la justicia social se va a sentir identificado con el planteamiento, el pensamiento de Carlos Marx, ese gran pensador socialista que fue satanizado, y hay que reivindicarlo como uno de los más grandes pensadores científicos de la humanidad. Es necesario, decimos, y dicen muchos intelectuales del mundo, trascender el capitalismo. El capitalismo no se va a trascender por dentro del mismo capitalismo. No. Al capitalismo hay que trascenderlo por la vía del socialismo. Por esa vía es que hay que trascender el modelo capitalista. El verdadero socialismo, la igualdad, la justicia. Además, es posible trascender el capitalismo por la vía del socialismo y más allá, en democracia. En democracia. Pero, ojo, pelado y oído al tambor, ¿en qué tipo de democracia? No es la democracia que Mr. Superman quiere imponernos desde Washington, no, esa no es la democracia. Ahora, el factor definitorio y definitivo es el pueblo. Solo un pueblo consciente cambiar la historia. No somos los individuos. No, ni los pequeños grupos, no, un pueblo consciente. Simón Rodríguez lo dice, la fuerza material está en la masa, la fuerza moral en el movimiento de la masa. ¿Sí? Y acompañamos esto con Marx. Una ideología se convierte en fuerza material solo cuando se apodera de las masas. Y la masa se organiza con un proyecto, con unas banderas unificadas y con una estrategia, Recordemos lo que dijo Cristo, cuando ustedes estén juntos y vivan como hermanos, estaré con ustedes. La unión. Uno revolucionario pudiera estar inconforme, descontento, descontenta por esto, por aquello, o porque todavía no me han dado mi casa, porque la misión vivienda no ha llegado todavía a mi pueblo. Está bien, uno puede estar descontento con razones y uno tiene que criticar con razones, carajo, pero eso no significa que van a apoyar a la burguesía, porque eso es traición a la revolución. Uno puede criticar a la revolución, pero este es el camino de la salvación de la patria. Que nadie se equivoque. Yo he visto, pero nada, ni una línea al respecto del candidato que fue Hugo Chávez. Y la
limitaciones obvias, ¿no? Desde el punto de vista físico, menos que yo viví. En alguna ocasión yo le dije a Nicolás, ¿te acuerdas? En el camión ese bendito. Le dije, Nicolás, sácame de aquí, le dije. Sácame de aquí, Nicolás. En Katia, aquello se desbordó y no podíamos avanzar, pero ni para allá, ni para acá, y yo miraba por todos lados. Y yo andaba con un malestar, un cansancio. Y nadie sabe lo que yo hacía después que llegaba del camión. Sería extraño que hubieran desarrollado una tecnología para inducir el cáncer y nadie lo sepa hasta ahora, y se descubra esto dentro de 50 años o no sé cuánto. No lo sé, solo dejo la reflexión. Pero esto es muy, muy, muy extraño, que nos haya dado cáncer a Lugo, el presidente Lugo. Y gracias a Dios, Lugo superó el cáncer y miren cómo anda por ahí. Dilma, bueno, menos mal que lo superó, pero puso en riesgo en algún momento su candidatura para la elección presidencial. Después vengo yo y ¡pum! Entrando en año electoral, a los pocos días, Lula, y ahora Cristina. Mire, uno de los desafíos del tiempo histórico, o los desafíos nuestros, pudiéramos decirlo así, está en la necesidad de que nosotros seamos capaces de conectarnos con la realidad de las circunstancias que nos han tocado vivir, el tiempo limitado de la vida humana, conectarlo con el tiempo histórico ilimitado. De ahí la necesidad de colocarnos en la perspectiva de la historia para entender bien de qué se trata, cuál es nuestro rol, incluso para entender lo que dice el poeta Andrés Eloy de esa manera. El mundo que yo sueño, la Venezuela que sueño, no la veré, pero ¿qué me importa? Me basta saber, eso sí, que en los ojos que la vean palpitará mi sangre, palpitaré yo, pues, en los ojos de mis hijos, en los ojos de nuestros nietos. Entonces cumplamos nuestra tarea, aunque terminemos hecho papillas nosotros en lo personal. ¿Qué importa? Lo que importa es la perspectiva histórica de la construcción de una patria. Tenemos que convencernos de que no nos dará tiempo nuestra vida física para ver terminada la obra, y eso es muy importante además para no caer en desespero. Bolívar decía, si queremos patria, tengamos paciencia y más paciencia, constancia y más constancia, trabajo y más trabajo, para lograr nuestra meta. ¡Te queremos, Chávez, te queremos! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Te amamos, Chávez! Compromiso real de este pueblo es asumir definitivamente la tarea, que no se trata de delegar en algunos funcionarios la tarea, sino asumirla todos en el barrio, en la escuela, en el liceo, en la cancha deportiva, en el grupo de teatro, donde estemos, se trata de asumir eso. Nunca sacarte del corazón de todos los venezolanos, de tus pueblos, de los desposeídos, de los descamisados. Estás con nosotros y estarás por siempre, Hugo Chávez. Pero es esto, es entender que uno forma parte, cada uno de nosotros y ustedes mujeres, de una historia larga, y que nos toca jugar un papel ahora determinante hacia atrás y hacia adelante, porque la historia no es el pasado nada más, no, y Bolívar lo dijo, la historia no es el pasado, la historia es más bien la esperanza de un futuro mejor. Está en construcción la historia, nuestra historia.
veces uno tiene que cargar es acicate para el amor, es combustible para el amor. Con los siglos crecerá vuestra gloria como crecen las sombras cuando el sol declina, Bolívar. Y están pensando que Chávez se acabó. Chávez no se acabó. Chávez no se acabará. Porque Chávez ya no soy yo. Chávez está en las calles y se hizo pueblo. Y se hizo esencia nacional. Más que sentimiento, cuerpo nacional. Para seguir dando la batalla por Venezuela. Que tú te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, yanqui gojón, yanqui gojón. Y viene remontando el Amazonas, el grito rebelde del Carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. Levanten tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y griten con fuerza, yanqui gojón. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bien, estaba comenzando con Chávez allí porque hay un artículo que hizo Pascualina Curcio, lo hizo en Rusia, este 23 de octubre. Y lo hizo con primero una investigación que se hizo con unos numeritos que es bien interesante que los veamos. Y ahora vamos a leer ese artículo, porque es interesante. Yo quise ponerles este resumen de la Revolución Bolivariana para que entendamos en primer lugar los logros alcanzados durante la Revolución y qué busca la oposición venezolana. El próximo lunes, 2 de la tarde, en la sala José Félix Rivas, conferencia inaugural del Congreso Nacional de Historia a cargo de Paco Ignacio Taibo. Están todos invitados, camaradas. Este me lo pasa Pedro Calzadilla. Un saludo a Pedro, un abrazo. Están todos invitados. Próximo lunes, 2 p.m. en la sala José Félix Rivas, conferencia inaugural del Congreso Nacional de Historia, a cargo de Paco Ignacio Taibo. También, nosotros tuvimos una reunión constituyente, una reunión semicerrada, pero bien interesante, con dos personajes que vinieron del exterior, dos personalidades. Uno fue Jonathan Powell y el otro fue Rolf Meyer. Jonathan Powell fue ex asesor o en materia de negociaciones del gabinete de Tony Blair. Es un experto en negociaciones, él estuvo la última negociación que se hizo, o sea, es un experto en cuanto a negociaciones dentro de países en crisis. Ya les voy a hacer un comentario. Y la última negociación que se hizo en Colombia, y el gobierno colombiano. Participó Jonathan Powell en La Habana, Cuba. Ustedes dirán, bueno, viene del gabinete de Tony Blair, sí. Eso no es el problema. El problema es cómo nos ven allá en el exterior. Y Rolf Meyer fue ex ministro de la Defensa del gobierno de Mandela, en Sudáfrica. También vino con su experiencia de las negociaciones que se hicieron en el momento de la transición, de la salida del apartheid, y había la necesidad de hacer una reconciliación. Ahí se debatieron varios puntos. Jonathan Powell expresó su opinión, muy personal, o de acuerdo a la experiencia pues, que tiene él como negociador con
con grupos insurgentes. Yo le llamo grupos insurgentes, él le da otro nombre, pero bueno, yo le llamo grupos insurgentes. En el caso, él estuvo metido en las negociaciones con el IRA, el Ejército Republicano Irlandés. Estuvo en negociaciones con ETA también. Participó de esas negociaciones también con ETA. ETA para legalizarse como partido. Lo interesante es cómo nos ven allá. Jonathan Powell hizo una exposición bien interesante desde su punto de vista, que al final pedí una aclaratoria. Estaba allí quien dirigió, moderó la reunión, fue el Germán Ejarrá, quien hizo una muy buena intervención al final. Una intervención que incluso no sabía de las dotes de Germán, en su tono muy pausado, nos hizo reír a todos allí. Bueno, el hecho claro es que, repito, es cómo nos ven allá en Europa. ¿Cuál es la visión de ellos? Primero, que la exposición de Jonathan Powell se enmarcó en el término de la violencia o de guerras civiles. Yo me vi al finalizar su intervención, luego procedió a intervenir Ralph Meyer, y yo hice una aclaratoria. Nosotros no tenemos una... Eso es lo primero que teníamos que decir allí. Segundo, el mejor escenario que nosotros tenemos para el diálogo ya está planteado en la Asamblea Nacional Constituyente. Ese es el mejor escenario, y en eso estuvo de acuerdo incluso Olga Álvarez, que también participó en esa reunión. Hicimos ver eso. Y en tercer lugar, hay una posición que tuvo Olga Álvarez que a mí me encantó, y también a Germán, que no lo habíamos visto de esa manera, que ella habla de cómo, o sea, cómo nosotros vemos la tolerancia, ¿no? La tolerancia en el gobierno o en el país británico, en Europa, es una tolerancia así como flemática, yo le llamo a eso, a excepción de España, que España tiene las raíces latinas, y Italia también, pero es como medio flemática, ¿no? En donde, bueno, yo me siento con mi enemigo, después yo termino echándome unos traguitos con mi enemigo, y al final mi enemigo y yo conversamos como buenos amigos. Pero hay varias cosas que dijo Jonathan Powell que a uno le afectan. Por ejemplo, en el término justicia, Jonathan Powell dice que a veces nosotros tenemos que dejar pasar. El dejar pasar es que tenemos que, de alguna manera, dirimir el hecho de que existan muertos en una confrontación. Nosotros entendamos al final que, bueno, esos muertos a veces hay que dejarlos pasar, cosa que en Venezuela, nosotros más caribeños, no lo vemos de esa manera. Aquí quien participó o instigó, o sea, es una opinión personal, ojo, no estoy hablando, yo me presenté como constituyente, pero mis opiniones fueron allí muy personales. Mi punto de vista. Quien instiga al crimen, quien instiga y ocasiona muertos, por ejemplo en el caso nuestro, más de 20 quemados, 9 muertos quemados, uno no puede ver eso de manera flemática. Segundo, había que aclarar muchísimo. Que aclarar son dos cosas. Al señor Jonathan Powell se le aclaró primero que nosotros no somos un país
en guerra civil. Eso es lo que dice la media internacional. De hecho, Ralph Meyer, el sudafricano, dijo al final que, o sea, en su intervención, él dice que no es lo que ve en Venezuela, pero es lo que dice la media internacional, que nosotros supuestamente estábamos en una guerra civil, cuando eso no es cierto. Y esto es bien interesante que nosotros lo digamos. El hecho de que nosotros convoquemos a un diálogo no implica que nosotros olvidemos que hay crímenes. Y crímenes que no se pueden olvidar. O sea, tiene que haber justicia. Repito, una opinión mía. Tiene que haber justicia. Dejar pasar hasta dónde, porque incluso en la exposición que hice, yo le digo, nosotros hemos estado asediados durante 18 años. Asediados por la derecha, asediados. De hecho, ahora mismo la Mesa de Unidad Democrática acaba de, prácticamente, bueno, que no es que acaba, es que ya venía disolviéndose. Entre sus contradicciones, egos, crímenes, participaciones, obediencia a Donald Trump, política, como usted lo llama. Pero realmente, cuando nosotros sacamos conclusiones, vemos que hay una MUD que, igual que la Coordinadora Democrática, implosionó. Implosionó por eso, por lo que siempre ha implosionado. Una, por ser obediente a las instrucciones de Washington. Nunca han tenido criterio propio. Y segundo, porque sus actividades siempre han estado en el marco del terrorismo. Han estado enmarcadas por el terrorismo. Pero hay otra cosa bien importante que se le hizo ver allí a Jonathan Powell. Recordemos, son dos visitantes que de algún modo tienen peso. Y había que exponerle las cosas. Y una de las cosas que se les puso es que durante 18 años la oposición venezolana no ha reconocido ni al gobierno revolucionario, ni a las instituciones, y solamente las reconoce cuando le conviene. El no reconocimiento de la revolución, el no reconocimiento del factor chavismo, de ese pueblo chavista que está en la calle, por eso puse este video, el no reconocimiento de eso ya es un problema. Porque, repito, es el seguimiento, la bajada de cerviz, la bajada de cabeza, el arrodillarse siempre ante las pretensiones de los norteamericanos. Y recordemos que ya tenemos al líder de la oposición venezolana, ya se mostró abiertamente que es Donald Trump. Hay que decirlo. Pero sí es bueno. Estuvo muy buena primero por la preocupación de Jonathan Powell y de Ralph Meyer con relación a tener una opinión con relación a lo que está pasando en Venezuela. Y era bien importante aclararles esas dos cosas. Una, nosotros no estamos en guerra civil. Dos, la tolerancia nuestra no es similar a la de los países europeos, sobre todo los flemáticos, los del norte de Europa. Nosotros sí vemos el crimen, lo vemos como un factor al que hay que dirimir, y hay que dirimir con la justicia, con los tribunales. Y tercero, que el no reconocimiento al chavismo. Eso era bien importante hacérselos ver. La conversación estuvo muy buena. Germán hizo una exposición maravillosa. Olga Álvarez hizo una exposición maravillosa. La sobrina que es constituyentista, la hija de Carlos Escarrá, hizo también una intervención, aparte de eso que era una de las traductoras. Bueno, bien bueno. Sobre todo porque incluso cuando ellos hablaban de las crisis, entre ellas, no entendían muy bien qué era lo de guerra económica. Y se le habló de ese factor determinante que es Dollar Today, ese factor que es ajeno a cualquier regla económica, y había que poner las cosas en su santo lugar. Repito, porque son visitantes que van a emitir una opinión en el exterior y hay que obviamente ponerle las cosas claritas. Pues esto es lo que nosotros tenemos aquí. Tampoco es que van a... Primero porque están mediatizados, la opinión generalmente es mediática.
Y hay que estar muy claro. Sobre todo en estas dos últimas victorias que hemos obtenido, el caso de la constituyente y en el caso de las elecciones a gobernadores, obviamente ahí hubo un contraataque por parte de los terroristas, por parte lo del terrorismo es determinante. Me estaban enseñando el otro día una medicina como la acitromicina, gordo, en 1 millón y pico de bolívares. ¿Qué es eso? Un antibiótico. 1 millón y pico de bolívares. Pagado. Una locura. Es una locura. Ir a comprar a veces comida con unos precios exorbitantes, prácticamente el salario básico de una persona. Y sin embargo, hoy hubo en San Bernardino, yo le iba a pedir al almirante, Molina, el apellido, al almirante Molina, ministro de Pesca, que me pase, porque eso nosotros tenemos que anunciarlo, que me pase en dónde se hacen las ferias de la sardina y dónde se hacen las ferias del pescado. Porque allí también, en el momento en que se está haciendo la feria de la sardina, se está... los agricultores venden sus productos y encontramos unos precios normales. En el caso de la que se hizo hoy en San Bernardino fue en la avenida Codazzi. Entonces hay que anunciarle al pueblo. Esa es otra cosa que nosotros tenemos. Si nosotros vemos que viene una feria de la sardina, ¿verdad? Vamos a anunciarla. A ver dónde están. A ver dónde están. Y hubo recientemente una en La Guaira, que fue excelente. Se vendió pescado de todo tipo y unos precios. Se estaba vendiendo el atún a 10.000 bolívares. Hoy, el atún a 10.000 bolívares, con los camarones a 10.000 bolívares, el kilo. Son los precios normales. Pero no esta arremetida que nos tiraron encima en cuanto con lo de la guerra económica. Una arremetida feroz. Entonces hay cosas que nosotros hacemos, yo repito, y ese es un error nuestro. Hay cosas que nosotros hacemos que no las anunciamos. No las anunciamos. El almirante Molina se puso a la orden y yo le dije al almirante a ver qué podíamos hacer para anunciar. Igual cuando se haga este tipo de mercados abiertos, para el pueblo, para la gente, para todo el mundo, porque hablamos aquí para todo el mundo. Vamos a anunciar dónde se está haciendo, en dónde se está haciendo, para que la gente tenga oportunidad, pues, y no termine reventada, porque el ataque ha sido miserable. Por cierto, que hablando de las gobernaciones, en la Asamblea Nacional Constituyente, Francisco Ameliach propuso la realización de las elecciones municipales en diciembre de 2017. Y meter en elecciones municipales la elección en el estado Zulia. Que dicho sea de paso, esto es para que los señores de la oposición que quieren de nuevo arrancarse, no han podido. Este pueblo está consciente de que hay un deseo permanente del hecho violento por parte de la oposición venezolana. Y por cierto que pusieron de gobernadora encargada a una militante de Un Nuevo Tiempo en el estado Zulia. Mientras se convoca elecciones, me imagino que entra en las elecciones del estado Zulia para el próximo 10 de diciembre. Vamos a ver qué dijo Francisco Ameliach en esa propuesta en la Asamblea Nacional Constituyente. Rueda. Retomar la convivencia democrática con algunas señales que ha dado parte de la oposición venezolana. Pero quería iniciar esta intervención repasando la teoría de la política. El maestro Manuel García Pelayo decía que la política es un proceso de integración de la sociedad a un proyecto político.
que se da en base a relaciones de poder, porque habrá quienes apoyan ese proceso político y habrá quienes se oponen a ese proyecto político. Pero que en democracia tiene que cumplir dos condiciones fundamentales de ese proceso de integración a un proyecto político, que deben darse en paz y debe respetarse la soberanía nacional. Una vez revisada la teoría, vemos cuál ha sido la práctica de la oposición. Bueno, si revisamos la teoría y analizamos, vemos que en primer lugar no han presentado un proyecto claro, un proyecto al país. Nosotros sabemos cuál es el proyecto, sin duda alguna. Su proyecto es el capitalismo y hacerle el juego, pues, al poder imperial, a la élite del poder global de la derecha, que quiere, pues, imponerse y ser dueño del mundo. Pero no lo presentan. Y lo otro es que son dos grandes errores fundamentales de la oposición, que lo han llevado a derrota tras derrota, que es la lucha armada como forma de tomar el poder político, y algo que no se ha dado en toda la historia de Venezuela ha sido, pues, cómo personajes de esa oposición se han arrastrado ante la comunidad internacional a pedir una intervención en Venezuela. Lo otro aspecto que yo quería resaltar es la constancia de este proyecto político sobre la participación política y su forma más habitual, que es el sufragio. No ha habido un político ni un mandatario que haya impulsado más la participación política como Hugo Chávez. Y una de sus formas más habituales, porque él estableció muchas fórmulas, mucho más allá que el sufragio, pero en su forma más habitual el sufragio. Ya en ese libro, en 1991, antes del 4 de febrero y las rebeliones militares de 1992, ya Chávez hablaba en el libro, en las líneas gruesas del Proyecto Nacional Simón Bolívar, hablaba de la democracia participativa y protagónica. Y ya en 1991 decía lo siguiente, y cito a Chávez en el libro azul, dice Chávez, cito: el sistema de gobierno debe contar con los mecanismos, los cauces, los organismos y los procedimientos para permitir a las mayorías nacionales ejercer control, participar y protagonizar el proceso de toma de decisiones políticas. Y sigue Chávez y dice: el modelo de la sociedad originaria de Venezuela del siglo XXI está concebido con el criterio de un sistema de gobierno que abra con amplitud limitada los espacios necesarios sobre los pueblos, la masa popular, se desplieguen creativa y eficazmente y obtengan el control del poder para tomar las decisiones que afectan su vida diaria y su destino histórico. Es la participación política. Chávez ya desde antes de la rebelión militar del 92 hablaba de participación política. Se ha dado, pues, en estos últimos días, hubo un proceso de elección de gobernadores. La revolución obtuvo 18 gobernaciones de 23. Algo así como el 78% de las gobernaciones, pero además, cuando llevamos esa votación a los municipios, la revolución ganó 249 municipios de los 335, más del 75% de los municipios del país. Y si vamos y comparamos estado por estado, vemos que la revolución ganó la mayoría de los municipios en todos los estados del país, excepto el Táchira, excepto uno. En todos los estados del país es mayoría en cantidad de municipios. Entonces, con el objeto de que ayudar a algunos sectores de la oposición venezolana a retomar el cauce de la convivencia política, de la democracia, yo propongo que esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente apruebe un decreto constituyente sobre la convocatoria y programación de las elecciones para alcaldesas y alcaldes para el mes de diciembre. Así nos ponemos al día y que sea el pueblo que se manifieste. Es todo, ciudadano presidente.
Fíjense, hay algo que dice allí Francisco Mediache. Dice que ellos nunca han tenido proyecto, y es verdad. Ustedes, yo siempre hago el llamado para que ustedes hagan una, no se dice, como un paneo de estos últimos 18 años. Y díganme en qué momento ellos tuvieron un proyecto serio para tomar el poder seriamente. Pues no importa, son capitalistas, son de derecha, lo que usted, pero un proyecto serio, no. Su proyecto siempre ha sido terrorista. Su proyecto siempre ha sido tumbar al gobierno revolucionario. Montaron aquella coordinadora democrática, ¿se acuerdan? Yo estaba viendo la peleita que tienen entre Ramos Ayub y Capriles. Y hay algo que dice Ramos Ayub en lo que tiene razón. Un tipo que es inhabilitado, no, lo dijo fue Chodo Torrealba, un tipo que es inhabilitado, él de inmediato pensó, bueno, no tengo elecciones yo, que no los tenga nadie. Y es verdad. Y es verdad. Lo que pasó con Primero Justicia en el estado Zulia tiene origen en el pensamiento fascista de Julio Borges y el pensamiento fascista de Capriles. Simple. Los adecos fueron, no solamente se juramentaron, sino que se entrevistaron con el presidente. ¿Usted ha visto la foto? ¿En la foto aparecen bravos? No aparecen bravos. Normalito, sin ningún problema. Y ojalá se dediquen en esa gobernación, ojalá, y eso va por en beneficio de esos estados. El estado Anzoátegui, el estado Táchira, el estado Zulia. Ojalá, y Nueva Esparta, ojalá de verdad, ellos se monten en la tarea de hacer del trabajo que tiene que hacer un gobernador. No de ponerse a ver cómo hacen para derrocar al gobierno. O a utilizar el dinero, que eso es lo peor, el dinero del situado, y eso es lo peor, para cuestiones golpistas, o sea, para financiamiento del terrorismo. Por cierto, me equivoqué, es el almirante Orlando Maneiro Gaspar, un abrazo desde aquí, que es el ministro de Pesca, es el almirante Orlando Maneiro Gaspar. ¿Por qué les digo esto en cuanto a la coordinadora democrática, que es actualmente la Mesa de Unidad Democrática, que está como el Titanic, se está hundiendo? Y repito, el hundimiento es debido a sus contradicciones internas, gente dentro, sectores dentro que quisieran hacer una política democrática, o sea, participar como oposición que son, y un sector que siempre ha ganado la partida en esto, siempre se ha impuesto a los demás, que es el sector violento. Sobre todo Voluntad Popular y Primero Justicia. Tenemos ahí un video para que vean, yo intercalé la pelea que tienen ahorita Ramos Ayub con Capriles, y lo intercalé viendo lo que era la coordinadora y lo que es la Mesa de Unidad Democrática actualmente. Vamos a verlo. Rueda. Coordinadora Democrática. Y la desesperación que vive el país producto de estas políticas, sobre todo en la parte económica, en materia económica errada. ¿Qué respuesta vamos a darle al pueblo de Venezuela frente a esta crisis? El paro cívico activo continúa. CTV. Es más, este paro no es ni siquiera de la coordinadora. A los jóvenes universitarios
universitarios. El llamado es a que se organicen entre las distintas universidades, a que articulen mecanismos no pacíficos para poder expresar su frustración. 350 de la Constitución. Como hay muchas posiciones del gobierno, le quiero decir, aténgase a las acciones de calles que van a tomar las comunidades. Tranca tu barrio. Tranca tu calle. Tranca tu urbanización. Tranca Caracas. Coordinadora Democrática. Tenemos que aclararle al gobierno que no es un punto de discusión si salen o no salen del gobierno. Eso no está en discusión. Hoy no hay discusión que deben salir del gobierno, que van a salir del gobierno. El gobierno tiene la posibilidad de elegir cómo sale del gobierno. Nicolás Maduro, tienes hoy la posibilidad de elegir cómo sales del gobierno. Si por las buenas o por las malas. Al zángano de Miraflores, que lo vamos a revocar. Y cuando vuelva el Estado de Derecho a Venezuela con un nuevo presidente, todos los organismos y quien sea va a ser atrapado, y quien sea va a ser atrapado, y quien sea va a ser atrapado. Es el momento de escalar la presión, de aumentar la resistencia, de llenarnos de espíritu y lograr la libertad de nuestro país. Fuerza y fe Venezuela, que lo vamos a lograr. Hay en nuestros estatutos está una sanción que se llama autoexclusión, artículo 32, ordinal F. No venga ahora el diputado Ramos Alup a lavarse las manos y hacernos creer a los venezolanos que se autoexcluyeron o están votados. En el Partido Acción Democrática. No sé si algunos habrán visto en este momento una oportunidad de oro para tirotear Acción Democrática o para malquitar Acción Democrática ante la opinión pública por el hecho concreto de los resultados electorales que se produjeron. No quisiera ni pensarlo, pero en el fondo creo que es así. Lamento mucho que algunos voceros de Primera Justicia hayan tratado de dispararle directamente a Acción Democrática y a mí, colocándome en el centro de una disputa de la que yo no soy protagonista. Que en ese partido no se mueve un lápiz sin que el señor Ramos Alup, tenemos aquí, perdón, yo no sé por qué esto se metió, sin que el señor Ramos Alup autorice, ordene que se mueva un lápiz. Simplemente quiero decir que yo no soy responsable de lo que ocurrió en las elecciones en el estado Miranda, porque yo ni era el gobernador, ni era el candidato. La gobernación de Miranda para nosotros no era una estructura de poder, no era unos cargos, unos carros, unos escoltas. Para nosotros la gobernación de Miranda era una casa para servir a los mirandinos. Lo importante es, pienso yo, que la dirigencia no empiece un partido no empiece a agredir al otro, o un dirigente no trate de aventajarse creyendo que puede aventajarse atacando a otro, porque yo creo que eso no conduce a nada. El tumor. Si usted tiene un tumor y ha estado tomando medicamentos y no se resuelve, usted tiene que operar. Ustedes han visto por ahí que mientras Acción Democrática piensa y actúa en sentido de lograr el revocatorio, otras organizaciones se preocupan más de ver cómo neutralizan o disminuyen a lo que ellos consideran que es el enemigo principal, que es precisamente el partido. Algunos imbéciles se le han metido en la cabeza que su crecimiento y su futuro depende de sacar del juego a otros factores democráticos y especialmente al partido, porque somos la primera referencia política del país, les guste o no les guste a esos sectores.
derecha es terca y mala, aquí en todas partes, rodeada por ciertos microorganismos, que esos son algunos partidos políticos y las sopas de letras que circundan alrededor de ciertos intereses particulares, pretenden decir que la unidad es todo menos Acción Democrática. ¡Ay, Dios! Se alarmaron porque Acción Democrática estaba lanzando candidatos. Acción Democrática lanza candidatos porque tiene con qué. Pues llegó el momento de sacar el tumor. Esa dirigencia patética que está allí, la pusiste tú, permites que esté allí, no la criticas, no le reclamas, más bien le aplaudes cada estupidez que hace, a sabiendas de que están haciendo estupideces. Le aplaudes las estupideces a Capriles y te dices caprilista, o le ríes los chistecitos al viejo zorro y defiendes su posición porque según tú, Ramos Salud es un político experimentado. No voy a disputar con nadie, no voy a morder el peine de andar disputándome con voceros de otras organizaciones políticas. Lamento mucho que algunos voceros de Primera Justicia hayan tratado de dispararle directamente a Acción Democrática y a mí, colocándome en el centro de una disputa de la que yo no soy protagonista, porque yo suelo argumentar con pruebas. Nos vamos a dedicar a recabar los elementos probatorios para comprobar ante Venezuela y al mundo el gigantesco fraude que se le ha hecho a la voluntad popular. Nuestros técnicos y los organismos que nos auxilian recabarán las actas, las pruebas y formalizarán ante los organismos internacionales un petitorio completo para auditar las máquinas, para contar las papeletas. Vamos a asumir la responsabilidad de comprobar que siguiendo los dictados y las órdenes del presidente de la República, desde el Consejo Nacional Electoral se ha perpetrado una estafa gigantesca. Esta constituyente nosotros no la reconocemos, no la vamos a reconocer. Esta constituyente no va a ser válida en Venezuela. Existe entre nosotros un dictador cuyo rey extraviar el rumbo de nuestra existencia constitucional. Un dictador que pretende desafiar nuestras capacidades de pueblo para vivir como civiles y para alcanzar el progreso en libertad. El régimen de Nicolás Maduro ratifica que hay dictadura en Venezuela. La voluntad popular, la democracia en Venezuela está eliminada por el régimen de Nicolás Maduro. Plena democracia en Venezuela. No, en Venezuela nos robaron la democracia. Y nosotros los venezolanos tenemos que restituir la democracia. Que en el país exista plena democracia. Aquí están haciendo todo para que la gente no vote. Bueno, frente al saboteo, más votación, más movilización, más fortaleza. Con mi cédula en mano. Esto es lo que necesitamos los venezolanos para votar. Nosotros creemos en el voto. Siempre lo hemos dicho. El día de hoy es un día importante para Venezuela. Es un paso más. Esos obstáculos se vencen yendo a votar, superando esos obstáculos. El ir a estas elecciones fraudulentas en las llamadas regionales es apenas un esfuerzo vano por querer reconquistar un espacio que ya no tendrán. Ahora, cuando la oposición dijo que la Asamblea Constituyente es ilegítima, que sus candidatos no iban a jurar, ¿cómo se le explica al país ese cambio? Porque mucha gente dice, bueno, ¿por qué nos dijeron que no iban a jurar y ahora sí juran? Bueno, pero si quien convocó las elecciones fue la propia Asamblea Nacional Constituyente. Aquí hubo mucha gente, incluso, tú lo recuerdas, que en pleno ejercicio de calle, protesta de calle, bueno, la aducían frente a la gente que no se podía asistir a un proceso electoral porque esas instituciones no gozaban de legitimidad. Y a la final muchos terminaron de candidatos, sí o no. Fueron candidatos y mucha gente que dijo incluso en un momento, en aquel momento dijeron no había que ir a las elecciones parlamentarias, que por cierto muchos son diputados y decían entonces no eran parlamentarias, eran constituyentes, o no. Y no fueron a la constituyente. Lamentablemente, la derecha parece agotada. Así la veo, desesperada, como esos boxeadores agotados que lanzan golpes y salen a lanzar golpes al vacío.
pero desesperados y tienen por detrás una mandarria escondida. Fíjense, vamos a poner en contexto esto, pues es bueno que nosotros de una vez ya empecemos a desmontar el hecho de qué es lo que motiva a la oposición venezolana y qué nos motiva a nosotros. Nosotros en enero de 2011 publicamos, y lo publicó por orden del comandante Chávez, se publicaron unas líneas estratégicas de acción política. Que a nosotros no hemos ocultado a nadie que nosotros queremos un Estado socialista. Y para allá vamos. Ni se lo hemos ocultado a nadie. Nosotros no andamos viendo a ver cómo se hace para tumbar ningún gobierno, nada de eso. Nosotros somos gobierno revolucionario y estamos en construcción en función de construir un Estado socialista. Yo recuerdo, eso lo leí yo más de una vez, en estas líneas estratégicas de acción política, la nuestra, no ese arroz con mango que tienen desde la Coordinadora Democrática, pasando por la MUT y todo eso, esa bendita unidad de la que ellos hablan, que no es unidad ni nada, parece un, perdón, parece una pelea de gallo en un gallinero chiquito. El que menos puja se tira media lombriz. Nosotros en nuestras líneas estratégicas, por ejemplo, y lo digo por ejemplo, en las bases programáticas del PSUV, el PSUV como partido gobernante, pues. La tarea central nuestra, lo tengo por aquí, para leérsela. La tarea central de la revolución bolivariana para la transición al socialismo es desmontar el poder constituido al servicio de la burguesía y el imperialismo y refundar un poder radicalmente distinto al servicio del pueblo venezolano y los demás pueblos del mundo. Es decir, la construcción del poder popular y revolucionario. Todas las tareas políticas están dirigidas a su consolidación como la única garantía de la victoria definitiva de la revolución bolivariana. Es decir, y por eso puse el video inicial con Chávez, se nos irá la vida en esto, a lo mejor no lo vemos, porque siempre hay fuerza, siempre hay presión. Yo repito, la revolución socialista no se ha dado íntegramente en ningún país del mundo. Unos han avanzado más que otros. El caso de Cuba ha avanzado muchísimo. Y sin embargo, el mismo Fidel, en la década de los 90, ya planteaba que había veces que tirar un paso atrás y utilizar el capital. ¿Por qué? Por la ausencia total la ausencia de capital para poder desarrollar internamente al país. Y sin embargo, sigue siendo bastión de dignidad en América Latina. Similar nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos presiones de todo tipo. Presiones incluso que buscan adornar, yo diría que esa es la palabra, que buscan adornar una posible entrega de nuestros recursos. ¿Sí? Hay gente que entiende el capitalismo como una fórmula viable, y el capitalismo no es viable para nada, y menos en un país con tantos recursos como el venezolano. Nuestro país es quizás uno de los países que más recursos tiene, Me envían aquí, y esto es un error nuestro, vamos a ver si investigamos bien, que la gobernadora del estado Zulia es el PSUV. No vuelve a pasar eso, ¿no? Entonces,
Cuando nosotros hacemos una línea de investigación de lo que ha sido el comportamiento de la oposición venezolana, de lo que ha sido nuestro comportamiento, nos encontramos con una línea sujeta siempre a actividades terroristas, golpistas. Lo hemos presentado aquí 1000 veces. Y una línea sujeta a nosotros en paralelo ir construyendo reactivos, tratando de defendernos de los ataques y al mismo tiempo tratando de construir el Estado socialista. Por ejemplo, en estas líneas estratégicas hay algo que yo leía siempre cuando yo hacía el programa en internet. Habían unas líneas programáticas. Decía las tareas principales. Para cumplir esa tarea principal o central es necesario que la revolución bolivariana lleve adelante complementariamente las siguientes tareas principales que les importe a la tarea central. La lucha contra la alienación de la conciencia social y por la construcción de una conciencia revolucionaria. Eso es malo. La lucha contra la dominación y opresión política y por transformar la política en un modo para la vivienda plena, digna y gratificante. La lucha por hacer de la democracia un espacio para la participación y el protagonismo popular. Y la lucha contra la explotación del trabajo ajeno y por la urbanización y liberación del trabajo. Una lucha contra el imperialismo, contra el ataque imperialista, contra la dominación, en preservación de la independencia. Y eso lo tenemos todo. Yo he visto discusiones en estos días, debate, y yo siempre trato de que el debate sea interno, pero es bueno hablarlo. En esos debates nosotros tenemos que tomar como causa principal el destino de nuestro país, no el destino de nuestros hijos, es el destino de nuestros nietos. Si nosotros cometemos un error hoy, sea en materia económica, política, lo que sea, si nosotros cometemos un error hoy, sea porque tratamos de lidiar o tratamos de negociar algunas condiciones, como decía Vladimir Ilich Lenin, 2 pasos adelante, 3 atrás, a veces es bueno replegarse, Chávez lo hacía y hay que hacerlo, pero nunca, nunca, jamás vendiendo los principios de la nación, ni vendiendo los principios del país, ni el objetivo que tenemos, que el objetivo era claro y lo decía el comandante Hugo Chávez. Yo quiero leerles este artículo. ¿Por qué? Yo vengo insistiendo en que nosotros nosotros no solamente somos un país en asedio, sino que todas las revoluciones que han tratado de construir un sistema, un modelo socialista, están siempre bajo asedio. Pascualina en eso ha sido extraordinaria, haciéndolo. No solamente el hecho de que hace un artículo en donde te aclara muchas cosas, sino que te presenta números, te presenta gráficos, en donde su teoría se convierte, o su hipótesis deja de ser hipótesis y pasa a ser una verdad. Pascualina escribió esto en Rusia este pasado 23 de octubre, a los 100 años de la Revolución Bolchevique. Dice así: fracasada o boicoteada. Y ella inicia este artículo con algo que dijo Margaret Thatcher, quien fue primera ministra de Gran Bretaña, en Houston, Texas, en 1991. Dice Margaret Thatcher: la Unión de Repúblicas Soviéticas, socialista del Soviet, es un país que supone, vean ustedes que se utiliza la misma frase que han utilizado contra Venezuela, una seria amenaza
para el mundo occidental. No me estoy refiriendo a la amenaza militar. En realidad, esta no existía. Nuestros países están lo suficientemente bien armados, incluyendo el armamento nuclear. Vean esto. Estoy hablando de la amenaza económica. Así lo ven ellos. Gracias a la economía planificada y a esa particular combinación de estímulos morales y materiales, la Unión Soviética logró alcanzar, vean ustedes, 1991, logró alcanzar altos indicadores económicos. El porcentaje de crecimiento de su Producto Nacional Bruto es prácticamente el doble que en nuestros países. Dicho por la primera ministra de Inglaterra. 1991, cayendo el muro de la Unión Soviética, disolviéndose la Unión Soviética. Luego la culparon, que luego vino una campaña feroz diciendo que por culpa del socialismo, independientemente de los errores que tuvo la Unión Soviética, que ese socialismo no servía. Y dice así, el porcentaje de crecimiento de su Producto Nacional Bruto es prácticamente el doble en nuestros países. Si añadimos a esto los enormes recursos naturales de los que dispone la Unión Soviética con una gestión racional de la economía, son más que reales las posibilidades que tiene de expulsarnos del mercado mundial. Por eso, siempre hemos adoptado medidas encaminadas a debilitar la economía de la Unión Soviética y a crear allí dificultades económicas. Crear dificultades económicas. Igual pasa con Venezuela. El tema es el ejemplo, el modelo. El modelo no es el que está cuestionado, el modelo socialista. No, es lo que ellos ven como una amenaza. Es decir, el modelo capitalista, que es un modelo depredador, nos ve a nosotros como una amenaza. Dice, fue en 1917, aquí ya está el artículo de Pascualina Curcio, cuando obreros y campesinos, bajo el liderazgo de Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, iniciaron la revolución bolchevique. Casi 70 años después, el 8 de diciembre de 1991, los presidentes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia suscribieron el Tratado de Belavesa, el cual marcó la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Innumerables intelectuales e historiadores de la época, incluso aquellos que se reconocían comunistas, se dieron a la tarea de recalcar que la Revolución Rusa fracasó. Otros simplemente callaron. Centenares de escritos fueron publicados acerca de la crisis de la Unión Socialista del Soviet y del fracaso del socialismo, lo que a su vez justificó la perestroika iniciada por Mikhail Gorbachev en 1985 y la transición a una economía de mercado promovida y consolidada por Boris Yeltsin a partir de enero de 1992, luego de asumir la presidencia de Rusia. Confundidos por la situación económica que se vivía en la Unión Soviética desde mediados de los 80, caracterizada por la escasez de alimentos, la cual se manifestaba en colas cada vez más largas a las puertas de los establecimientos, los estudiosos, líderes y decisores comenzaron a cuestionar el modelo socialista, justificando la necesidad imperiosa y urgente de un cambio y de una transición hacia un sistema similar al de Occidente, al de Estados Unidos. Es así como ante la confusión de lo que ocurría y convencidos de que la causa era el fracaso del socialismo, Gorbachev inició un conjunto de transformaciones que apuntaron a la liberación de los mercados. Yo quiero hacer un apunte aquí.
un inciso. Ya está demostrado que Mikhail Gorbachov estaba tocado por la CIA. Ojo. Ojo. Se preguntarían los intelectuales y líderes de la época por qué tardó 70 años en fracasar el modelo socialista. Se habrán paseado por la interrogante de por qué la revolución sobrevivió a 2 guerras mundiales y no fue sino hasta finales de los 80 cuando comienza a manifestarse síntomas de una supuesta crisis. ¿Habrán pensado en revisar los indicadores económicos y sociales que le permitiesen afirmar y sustentar el discurso del fracaso del modelo socialista y la necesidad de transitar hacia el libre mercado? ¿Les habrá pasado por la mente que la revolución rusa podía estar siendo asediada y boicoteada por el imperialismo? Semanas antes de la disolución de la Unión Soviética, la dama de hierro, Margaret Thatcher, la que leí ahorita, no solo reconoció las bondades del modelo socialista al compararlo con el occidental, sino que además confesó que tenía tiempo adelantando acciones para crearle dificultades. Dijo Margaret Thatcher, abro comillas, por desgracia, y pese a todos nuestros esfuerzos, durante largo tiempo la situación política en la Unión Soviética siguió siendo estable durante un largo periodo de tiempo. Teníamos una situación complicada, sin embargo, al poco tiempo nos llegó una información sobre el pronto fallecimiento del líder soviético y la posibilidad de la llegada al poder con nuestra ayuda de una persona gracias a la cual podríamos realizar nuestras intenciones en esta esfera, debilitar la economía de la Unión Soviética. Esa persona era Mikhail Gorbachov, dicho por Margaret Thatcher, a quien nuestros expertos calificaban como una persona imprudente, sugestionable y muy ambiciosa. Él tenía buenas relaciones con la mayoría de la élite política soviética y por eso su llegada al poder con nuestra ayuda fue posible. Con nuestra ayuda. Se suponía que el Estado soviético no iba a dejarse imponer a un gobernante. Vean ustedes. Dice aquí Pascualina. El escritor Sergei Kara-Murza, quien se ha dedicado a sistematizar y desmontar con indicadores y gráficos el mito del fracaso de la Revolución Rusa, afirmó de manera tajante: no hubo ninguna crisis económica en la URSS al inicio de la perestroika. Cualquiera puede ver esto en los anuarios estadísticos. Entre 1917 y 1991, la economía rusa registró un crecimiento continuo. La producción medida en términos per cápita incrementó en 378%. Los niveles más altos de producción se registraron a finales de los años 80. Fue a partir de la disolución de la Unión Soviética cuando comenzó a registrarse una disminución de la producción. Entre 1991 y 98 la economía rusa cayó 45%. ¿Cómo explicar entonces la situación o la supuesta crisis económica de la década de los 80 cuando durante esos años se registraron los mayores niveles de producción? Véanlo aquí. 1946, 1980, mientras Estados Unidos alcanzó niveles de desempleo que ascendieron al 23%, durante la Gran Depresión, en la Unión Soviética se registraba pleno empleo, el cual se mantuvo hasta 1988. Luego que entra Boris Yeltsin y entra Mikhail Gorbachov y entregan a la Unión Soviética, vean esto. Hasta que llega Putin y Medvedev, y vean ustedes el repunte. Dice,
la inversión en la URSS a finales de la década de los 80 superó a los Estados Unidos, la de Francia, Alemania y Gran Bretaña. Aquí está, mira. 1980. 90, vean ustedes cómo bajó hasta el año 2010. Bajó la inversión. Índice de inversión de la URSS, 1.2 1985, 1.4, 1.5 1989. Estados Unidos tenía 1.2, 1.3, 1.4. Gran Bretaña 1.1, 1.3, 1.4. Francia 0.9. 1.1, 1.1. Alemania 0.9, 1.0, 1.1. Japón 1.2, 1.4, 1.6. Algo. Si nosotros revisamos los números, se lo juro, si nosotros empezamos, y eso se lo voy a pedir a Pascualina, si nosotros revisamos los numeritos de Estados Unidos hasta del año 2006 en adelante, por la década del 2000 al 2017, comparado con los numeritos norteamericanos, los numeritos venezolanos, vamos a tener una sorpresita. Eso se los puedo decir. Dice aquí Olga Álvarez, con Gorbachov en la perestroika comenzó un proceso de separación y debilitamiento de la República Soviética Federada. Había que romper la unidad. Con Gorbachov, sí, había que romper la unidad. Y aquí, la URSS creó por primera vez el sistema de educación gratuito hasta el nivel universitario. La tasa de analfabetismo en 1890, durante el zarismo, era 85% el analfabetismo antes de que llegara la Revolución Rusa. En 1917, cuando inició la Revolución Bolchevique, era 79% el analfabetismo. Y en 1939 descendió al 19%. Y en 1959 llegó al 1%. Cero analfabetismo. La URSS era un país libre de analfabetismo. Una pregunta, porque ahí sí quiero pararme. Aquí está, mira. Aquí está. Tasa de analfabetismo. Vean ustedes, en España, 1959, la tasa de analfabetismo era del 20%. Y en la URSS, 0. 1%. Y hay una cosa que tenía yo que decir con respecto a esto. Hay una tremenda contradicción cuando nosotros hablamos de cero analfabetismo. Ustedes dirán, oye, pero si nosotros somos un país tan malvado, tiránico, ¿por qué nosotros le estamos dando educación a los muchachos? ¿Verdad que es contradictorio? O sea, ¿por qué nosotros tratamos de ocupar a los muchachos para que estudien, no solamente estudien su primaria, estamos tratando de programar desde el momento en que nacen? Antes de nacer ya nosotros estamos tratando de cuidar a ese bebé para que llegue hasta el final en una universidad, pues en el futuro. La pregunta es, ¿y a más inteligentes la población no se pondría en contra de este Estado dictatorial? Digo, pregunto. Cuando se inicia Misión Robinson, hubo gente de 70, de 80 años que aprendió a leer. Por primera vez agarraba un periódico porque ni siquiera lo tenía en la mano. Se le dio luz y voz al pueblo. Y declaramos a la República Bolivariana cero analfabetismo. Cuando decimos cero analfabetismo, que no tenemos algún analfabeta por ahí, sí los tenemos. Y las bases de misiones son precisamente para eso, para los rezagos que dejamos por allí. Y la pregunta es esa. ¿Por qué a un Estado como, por ejemplo, por qué a Estados Unidos le conviene que, por ejemplo, en el Bronx, en Nueva York, los negros norteamericanos no sepan ni siquiera que tú le pones un mapa y ni siquiera sepan dónde está Nueva York? Ni su propia ciudad. Los niveles de educación son tan bajos
sobre todo en los sectores de las minorías, latinos, negros, indios, son tan bajos. Y es precisamente la fórmula que tiene el capitalismo, embrutecer a la masa para que no responda, para que no haga revoluciones, para que no piense. Entonces te clavo las televisoras, es lo que está pasando en España. En España viven todo el santo puto día en un televisor concursos que dan vergüenza. Y críticas del corazón, de la revista Hola, más o menos, sí pues. De lo bien que se viste la princesa, de lo bonito que se ve el príncipe, de lo bonito que se ve el rey. Esa es toda la mariquera que te pasan todo el día en las televisoras españolas. Eso embrutece a la gente. La embrutece. Ustedes ven, la Organización Mundial de la Salud, en un informe publicado en el año 1963, yo estoy hablando de la Unión Soviética, y esto tiene que ver con una analogía con nuestro país. En nuestro país lo que es educación, vivienda, salud, nosotros tuvimos un crecimiento exponencial. Muchísimo, pero estamos hablando de un crecimiento que llevó al país, bueno, 1.800.000 viviendas, pues. De eso no se habla en ningún medio de comunicación privado, para nada. No se habla. No se habla de la creación de nuevas universidades que evitó aquellos conflictos de cupo. Las escuelas. No se habla para nada de eso. Dice, la Organización Mundial de la Salud, en un informe publicado en el año 1963, concluyó: los servicios sanitarios de la Unión de Repúblicas Socialistas, tanto preventivos como terapéuticos, están gratuitamente a disposición de todos los ciudadanos sin distinciones económicos o sociales. La labor de los sanitarios, tanto de los especialistas médicos más calificados como de los Felser, llega a todos los hogares, incluso a los de las localidades más remotas e incomunicadas. Naturalmente, ello solo es posible en virtud del carácter estatal de la medicina soviética, y aunque no se prohíbe la práctica privada, esta es tan restringida que no influye perceptiblemente en la organización general de los servicios sanitarios del país. Después vamos a hablar algo de la salud. La esperanza de vida al nacer de los rusos aumentó durante la revolución. Pasó de 40 años en 1920, será la vida, a los niveles más altos, 69,5,4 años, a finales de la década de los 80. Al disolverse la Unión de Repúblicas Socialistas, se desplomó la esperanza de vida en Rusia. En menos de 5 años, pasó de 69 a 64 años. Aquí tienen. Se desplomó aquí. Ahí la tienen. La tasa más baja de mortalidad para el caso de mujeres se registró durante la década de los 80. En 1988 morían 110 mujeres por cada 1000. Eso era ya aplicando medidas neoliberales dentro de Rusia. A partir de 1991, y en menos de 5 años, dicha tasa aumentó 62%. Los niveles más bajos de casos de tuberculosis se registraron durante la década de los 80. A partir de 1990, una vez disuelta la Unión de Repúblicas Socialistas, se comenzó a evidenciar un repunte. Vean ustedes la tasa de incidencia de 1990, la tasa de incidencia de tuberculosis en Rusia, en el momento en que toman el neoliberalismo. Destruyó todo el aparato productivo, lo destruyó en un año. En un año. Fue Víctor Danov, médico soviético, quien en 1958, siendo viceministro de Salud, propuso a la Asamblea Nacional de Organización Mundial de la Salud una iniciativa global conjunta para erradicar la viruela. La propuesta fue aprobada en 1959, lo que permitió que por primera vez una enfermedad a nivel mundial mediante campañas de vacunación en las que la URSS jugó un papel protagónico.
El consumo de alimentos por persona en la Unión Soviética para el año 1980 era superior al de Estados Unidos, a excepción de la carne. Adicionalmente, el consumo de alimentos per cápita en la URSS durante el año 1989 fue mayor al compararlo con el de 1980. Mucho se dijo acerca del bajo consumo de carne de la población soviética. Al respecto, hay que recordar que por condiciones climatológicas los países de la URSS no son productores de carne bovina, debido a la falta de agua y de pasto para la alimentación del ganado. La URSS importaba 2 kilogramos de carne por persona al año, lo que equivalía al 1% de sus importaciones. Países como Alemania e Italia importaban 4 y 7 veces más de carne que la URSS. Adicionalmente, la importación de carne era más que compensada por la exportación de pescado, la cual ascendía a 20 kilogramos por persona al año. El consumo de alimentos del pueblo soviético era el más alto comparado con Europa, Estados Unidos y España. Alcanzó en 1989 las 3.500 kilocalorías diarias por persona. Sin embargo, a partir de 1990 comenzó a descender. En 1991 se ubicó de 3.500, bajó a 2.800. Ese es el capitalismo. Recordamos que la FAO establece como mínimo para garantizar seguridad alimentaria 2.780. Estaba 20 por encimita. Desde el año 1906 y hasta 1990, la estatura promedio del soviético aumentó, pasó de 1,57 a 1,75 metros. Para el año 2008 ya se estaba registrando una estatura menor al de la década de los 70, 1,67. Aquí lo tienen, ¿ves? Estatura promedio. ¿Sabe qué es eso, no? Esa es la alimentación. Tiene que ver con la alimentación. Observando el comportamiento de estos indicadores, muchos de ellos tomados de la Organización de Naciones Unidas, del Banco Mundial y de la OECD, y esto es para quienes vayan a contradecir las investigaciones de Pascualina. Porque hay gente todavía que dice que no hay guerra económica y que Dollar Today no es el culpable de esa vaina. En un informe preparado de 1982 por Henry Rowen, presidente del Consejo Nacional de la CIA, y publicado por el Comité Conjunto de Economía del Congreso de Estados Unidos, se lee: la economía soviética es altamente autosuficiente y está lejos de experimentar un colapso. Dicho estudio también indicó que la Unión Soviética experimentó un crecimiento económico continuo y una mejoría en el nivel de vida de su población durante los últimos 30 años. Destaca el estudio la habilidad de la economía soviética para mantener su viabilidad ante la ausencia de importaciones. Esa habilidad es mucho mayor que la de la mayoría y posiblemente todas de las economías de otros países industrializados. Poder sostenerse sin necesidad de importar. ¿Cómo explicar entonces que de manera repentina, a partir de 1985, el pueblo soviético se viese sometido a largas colas para adquirir alimentos? ¿Cómo explicar que intempestivamente, luego de 70 años de revolución, se desatara una supuesta crisis del socialismo? La respuesta no solo la hallamos en el discurso ofrecido por Margaret Thatcher aquel diciembre de 1991, también lo confesó Mikhail Gorbachev en un discurso que dio el año 2000 en la Universidad Norteamericana de Turquía. Dijo Gorbachev: el objetivo de mi vida fue la aniquilación del comunismo. Mi esposa me apoyó plenamente y lo entendió incluso antes que yo. Para lograrlo, logré encontrar compañeros de lucha, entre ellos a Yakovlev y Shevardnadze. Aproveché mi posición en el partido y en el país. Tuve que sustituir a toda la dirección del Partido Comunista de la Unión Soviética y de la URSS, así como a la dirección de todos los países socialistas de Europa. Coño, entregaron prácticamente
La Unión Soviética se la puso en las manos a Occidente. Recientemente la CIA desclasificó algunos documentos donde se afirma que el magnate financiero George Soros y la CIA ayudaron a Gorbachev a proporcionar la mayor disolución de la URSS. Sobre ellos, el analista y ex empleado de la Agencia de Seguridad Nacional, Wayne Madsen, afirmó que el multimillonario George Soros proporcionó en 1987 cobertura económica al gobierno de Mikhail Gorbachev a través de una ONG de la CIA conocida como el Instituto de Estudios de Seguridad Este-Oeste, IEWSS por sus siglas en inglés. Por su parte, Valentina Rusnikova, economista y ex empleado de la Comisión Agroindustrial del Estado de la URSS, en un artículo publicado en 2011 afirmó: mucho antes de 1991 ya se había creado y estaba en pleno funcionamiento la quinta columna. Coño, lo voy a repetir. Valentina Rusnikova, economista, en 2011, afirmó: mucho antes de 1991 ya se había creado y estaba en pleno funcionamiento la quinta columna, inculcando progresivamente en la conciencia de la gente el irrespeto por el modo de vida socialista, a menudo originando problemas de un modo artificial. No solo operaba la propaganda antisoviética que se servía de determinadas dificultades del sistema socialista, también estaba en marcha la actividad saboteadora oculta hasta ese momento. Una de las direcciones fundamentales para exacerbar la tensión en la sociedad fue la creación artificial de problemas relacionados con el suministro de bienes de consumo. En primer lugar, con productos de alimentación. Desde mediados de los 80, en muchas ciudades y núcleos urbanos comenzaron a escasear los productos de alimentación en muchos aparadores de las tiendas, y no solo las exquisiteces, sino también los productos de consumo diario. Era un proceso que iba en aumento de año en año, con la única excepción de la capital, donde la variedad de productos de alimentación se mantenía a un nivel decente. Valentina Rusnikova, 2011, hablando de esos frentes internos que trabajan para tumbar a la revolución soviética. Tomemos nota. Explicaba Rusnikova que es que uno tiene que tener elementos para poder responder. Y responder sobre todo ante la posibilidad de una agresión en cuanto a lo económico. En 1987 el volumen de producción de la industria alimentaria en comparación con los indicadores de 1980 había crecido en 130%. En el sector cárnico ese crecimiento en comparación con 1980 había sido de un 135%. En el sector de lácteos fue de 131%. En el de pescado, 132%. Y en el de derivado de la harina, un 123%. En ese mismo periodo de tiempo, el crecimiento de la población fue de 6,7%. Mientras que el salario medio en la economía creció de media en un 19%. En consecuencia, la producción de productos de alimentación en nuestro país iba muy por delante del incremento de población en el poder adquisitivo. Todas las empresas de la industria alimentaria trabajaban a plena capacidad, estaban garantizados los suministros de productos agrícolas y de otros tipos de materias primas necesarios para su funcionamiento, así como la mano de obra. ¿Significa esto que el desarrollo de la industria alimentaria en modo alguno pudo ser el causante de la escasez de género de tiendas de comestibles? Concluye
el economista o la economista. Solo cabe hacer una deducción. La escasez fue generada de modo consciente, artificial, pero no en la etapa de producción, sino en la esfera de la distribución. El objetivo era crear tensión social en el país. Por cierto, que nuestra generación recuerda bien el programa 600 segundos. En él, en 1990, se mostraron reportajes bastante elocuentes de cómo se destruía, eso en la Unión Soviética, antes de la disolución, se destruía embutido, mantequilla, aceite y otros productos que ya eran deficitarios en ese momento. En una de las publicaciones de la época, el entonces alcalde de Moscú y hoy consejero del alcalde Gavril Popov reconocía esos casos en que se destruían productos de alimentación con el objetivo de generar escasez en la ciudad. En la prensa se informaba de cómo se habían detenido al unísono para ser reparadas todas las empresas que producían tabaco y detergente. Los medios de comunicación desempeñaron un rol protagónico. A finales de los 80, afirma Karamurza, si entre la población apareció alguna sensación de crisis, esto fue debido a la insistente campaña de prensa y televisión. Un ejemplo, el consumo de leche y productos lácteos en 1989 fue en la URSS de 341 kilos por persona. En Estados Unidos son 260 kilos por persona. Pero un 44% respondió en la encuesta de percepción que consumía a su juicio poco. Y donde más se prestó la población a la campaña antisoviética, más amargada estaba la gente. En Armenia, donde los radicales le dieron el primer golpe militar a la URSS, desatando la guerra criminal contra los azeríes, el 62% estaba descontento de su consumo de leche, que en realidad era de 480 kilos por persona. Otro fenómeno se dio en la URSS a finales de los años, con la brecha cada vez mayor entre el tipo de cambio oficial, oído al tambor esta vaina. Otro fenómeno se dio en la URSS a finales de los años 80 y está relacionado con la brecha cada vez mayor entre el tipo de cambio oficial y el que se marcaba en los mercados ilegales. Para el año 1990 el tipo de cambio oficial era de 1.68 rublos por dólar, mientras que en el mercado ilegal ascendía a 10 rublos por dólar. Coño, ¿no le suena conocido? En abril de 1991, la tasa oficial del Banco del Estado era de 1,75 rublos por dólar. Y la tasa del mercado ilegal era de 30 a 33 rublos por dólar. Es decir, 19 veces mayor. No solo se evidencia una brecha desproporcionada entre ambas tasas, sino el aumento de 230% del tipo de cambio ilegal entre 1990 y 1991. Karamurza, al referirse al manejo de los medios de comunicación, los que dieron la situación en la URSS, afirma, en un número de 1990, el país dedicó todo un artículo al rublo soviético, demostrando lo mala que era la economía en la URSS. Se dijo, abro comillas, en el país de España, el rublo ha perdido completamente su valor y se cambia en el mercado negro 10 rublos por dólar. Pero, ¿por qué el valor se mide en el mercado negro en que circulaban sumas míseras, microscópicas en relación con el tamaño de la economía? Evidentemente hay medidas absolutas con que se comparan las unidades de recursos independientes del lugar, el orden económico o la ideología. Estas medidas
expresan el valor de la moneda en el lugar donde ésta funciona. Sabía muy bien el corresponsal del país estas medidas y el volumen de rublos fluidos en cada una de estas vertientes. He aquí algunas. Un viaje en metro de Moscú valía 0,05 rublos y en Nueva York 1,5 dólares. Esto significa que la misma suma de recursos absolutos, maquinaria, construcción, energía, mano de obra, etcétera, necesarios para proporcionar 20 viajes en metro, se pagaba por un rublo a dólares. Es decir, en términos de transporte, el valor de un rublo era equivalente al de 30 dólares, lo que equivale a decir que un dólar equivale a 0,33 rublos, al cambio normal. En términos de pan, un rublo valía lo mismo que 12 dólares. En comunicaciones, teléfono, unos 20 dólares. En términos de medicinas, 30 dólares. Y en la compra de vivienda, 15 dólares. Este era el valor real del rublo como medio de pago de los bienes básicos. Cabe preguntarse, ¿hubo manipulación mediática del tipo de cambio en los mercados ilegales? ¿Qué relación pudo haber tenido esta marcación con los niveles de precio en la economía soviética a finales de los 80 e inicio de los 90, los cuales registraron aumentos importantes durante ese periodo? Yo me voy a detener en algo aquí. Yo he repetido varias veces que según las cuentas que saca Pascualina, pues yo se lo he preguntado varias veces, hasta me he puesto fastidioso. Pascualina, ¿cuánto realmente cuesta un dólar en bolívares? Y Pascualina me ha dicho a mí, tomando en cuenta esto, bueno, yo voy a exagerar, no llega a 2.000 bolívares. Y todavía nosotros tenemos gente nuestra que habla de paridad del dólar, de buscar un punto intermedio, pues. Mientras Dollar Today no los monta 42.000 bolívares como lo montó ayer. Alguien por allí, libertino, cerebral, me dice a mí que eso hay que ponerlo por lo menos en 20 bolívares el dólar. No hubo tal fracaso del socialismo como sistema económico, social y político. No es lo que muestran los indicadores. Por el contrario, el deterioro se observa a partir de 1991, una vez liberados los mercados. ¿Le suena? Yo quiero hacer una pregunta a los empresarios en este momento. ¿Qué pasaría si nosotros demostramos ampliamente, pues, limpiamente, económicamente, que un dólar, por ejemplo, está en 2.000 bolívares? ¿Bajarían los precios? Qué arrecho, ¿no? La fórmula del mercado capitalista es tan perverso, tan hijueputa, hay que decirlo así, que tú le dices a un empresario que te baje esos precios y te va a decir que no, porque va a perder. Te habla de inventario, te habla de toda una serie. Yo estoy siendo clarito. Igual, hay algo que estaba pasando en la Unión Soviética que está pasando aquí. Habría que averiguar bien qué cantidad de dólares está rodando en el mercado paralelo, en el mercado negro, para ver si es suficiente como para que cueste 42.000. A 100 años de la Revolución Bolchevique recordamos a Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, quien en su momento lo alertó. Durante mucho tiempo después de la revolución, los explotadores siguen conservando de hecho inevitablemente enormes ventajas. Conservan el dinero, no es posible suprimirlo de golpe, lo dice Lenin, lo decía.
Algunos que otros bienes muebles con frecuencia valiosos conservan las redes, los hábitos de organización y administración, el conocimiento de todos los secretos, costumbres, procedimientos, medios, posibilidades, lo decía Lenin, de la administración, conservan una instrucción más elevada, sus estrechos lazos con el alto personal técnico que vive y piensa como burgués. Conservan, y esto es muy importante, una experiencia infinitamente superior en lo que respecta al arte militar, etcétera, etcétera. Si los explotadores son derrotados solo en un país, y este es por supuesto el caso típico, pues la revolución simultánea en varios países constituye una rara excepción, seguirán siendo no obstante más fuertes que los explotados, porque sus relaciones internacionales son poderosas. ¿No les suena? Lo dijo Lenin. Además, una parte de los explotados perteneciente a las masas menos desarrolladas de campesinos, medios, artesanos, etcétera, puede seguir y sigue a los explotadores como lo han probado hasta ahora todas las revoluciones. Incluso la comuna, porque entre las fuerzas de Versalles había también proletarios, cosa que ha olvidado el doctísimo Kautsky. Por tanto, suponer que una revolución más o menos seria y profunda, la solución del problema depende sencillamente de la actitud de la mayoría ante la minoría. Es una estupidez inmensa, el más necio prejuicio de un liberal adocenado, es engañar a las masas, ocultarle una evidente verdad histórica. Esta verdad histórica es la siguiente. En toda revolución profunda, la regla es que los explotadores que durante bastantes años conservan de hecho grandes ventajas sobre los explotados opongan una resistencia larga, porfiada y desesperada. Nunca, a no ser en la fantasía dulzona del melifluo tontaína de Kautsky, se someten los explotadores a la voluntad de la mayoría de los explotados, sin haber puesto antes a prueba su ventaja en una desesperada batalla final, en una serie de batallas. El paso del capitalismo al comunismo llena toda una época histórica. Por eso yo decía, hacia ahorita la comparación. Si nosotros demostramos que $1 cuesta 2.000 bolívares, estoy poniendo un precio, ¿será que los multimillonarios bajarían los precios a ese nivel? Y ustedes dirán, no, coño, saldrá por ahí el ingenuo, el iluso, ¿no? Que dirá, no, ahí los empresarios van a quebrar. No, no van a quebrar. Venezuela es uno de los pocos países en donde se multiplica por 20 las ganancias. Tú vas a Estados Unidos y un país en Estados Unidos gana 10, 12%, 3% en Europa tienen de ganancia, 3%, 4%. ¿Saben por qué? Porque esos sistemas capitalistas que son los depredadores de los huevones que están en el sur, ¿me entienden? No pueden darse el lujo de una inflación. La inflación se la provocan a los pendejos como los de Venezuela. ¿Me entienden? Y tenemos aquí unos cácoras, unos bichos así que tienen un cerebro bien grande y te hablan. Yo mejor no respondo. La semana que viene estamos en Cuba. Ya pedimos permiso, vamos a un congreso internacional de psicología. Va el general Pascualino Angiolillo, Ovilia Suárez y quien les habla. Chao, nos vemos al regresar de Cuba.